Buenas tardes, bienvenidos a Mi Manera, un día más con ustedes para presentarles a una eminente figura de la musicología española. Se trata del director del Festival Internacional de Órgano de la Catedral de León. Realizó el archivo musical de la catedral y ha estudiado a fondo los maestros de la capilla del templo. Es leonés del año en el 2003, hijo de maestros, nacido en Posada de Omaña, un lugar al que se siente muy vinculado. A modo de anécdota les diré que a Samuel le llaman el músico de las 7 vidas, pues sobrevivió al atropello de dos autobuses y a las profundidades del Mediterráneo en una playa italiana, país en el que residió 10 largos años. Samuel también es fundador del Festival Internacional de Órgano, lleva 30 ediciones consecutivas, fundador del coro universitario, fundador de aulas corales municipales, fundador de la Schola Cantorum de la catedral, y constantemente es solicitado para presidir mesas redondas, conferencias, cursos sobre música e innumerables actos públicos. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Considera que tenemos en España un tesoro musical de inigualable valía y un legado impresionante de músicas no oídas? Por supuesto, esto tendría que ser dicho constantemente porque el abandono es bastante importante. Ahora con la palabra crisis todo se justifica, ¿no? Pero tenemos un patrimonio cultural en España que no tiene por qué tener envidia a otros patrimonios de otras naciones. Lo que ocurre es que, lo tengo que decir una vez más, la música sigue siendo un poco la cenicienta de las artes y sin embargo no se cultiva, no se valora, no se ayuda a los jóvenes musicólogos que terminan su carrera. A mí me parece que el paro ahí no debería existir. Existen auténticas toneladas y toneladas y toneladas, lo digo porque lo he visto y lo he vivido en toda mi vida, toneladas de papeles llenos de mugre, amontonados debajo de una escalera o en unos baúles o en unas esquinas de escuelas, de archivos, esperando que alguien les limpie el polvo. Dicho de otra manera, que alguien haga difundir ese patrimonio cultural. Eso hay que decirlo, es una pena. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es muchísimo lo que hay, pero pocos obreros. Maestro, sabemos que ha rescatado usted obras de grandes compositores. ¿Qué nos puede decir de estos autores que para nosotros, los paganos en este tema, nos resultan desconocidos? Pues sí, si he dicho eso antes es porque conozco un poco el tema, ¿no? Yo he tardado 6 años en desempolvar las partituras que hay en la Catedral de León, que no estaban archivadas, y ahí me he encontrado de todo. Me he encontrado con libros rotos, páginas robadas, cenefas y orlas recortadas, perdiéndose multitud de notas musicales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que había un abandono total, no solo en la Catedral de León, sino en otras muchas catedrales. Existía una auténtica escuela de música. Ahí había una orquesta, unos niños cantores, una escuela de música. Recuerdo a este propósito como mi padre siempre me decía, cuando yo era niño nos sentaban los maestros en la plaza de la catedral y nos dolía el cuello al poco rato. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque mirando hacia la terraza del Rosetón, allí nos hacían escuchar a la orquesta de la catedral, que eso ahora es impensable. Bueno, pues la catedral tenía su orquesta, tenía su escuela de música, era eso, una auténtica escuela. Y ahora pues todo eso ahí está, metido, lleno de polvo. Yo he tardado 6 años en recuperar todo eso, he descubierto con mucha tristeza que falta muchísimo, es más lo que falta que lo que he descubierto, por lo tanto sigo denunciando este hecho cultural, pero no por eso hay que reconocer que tenemos un patrimonio interesante y a mí me ha apetecido mucho hacerlo y estoy orgulloso de haberlo publicado. Eso sí, una vez publicado esto no tiene por qué esconderse en un armario, en un archivo, porque de nada hubiera servido
el trabajo, sino hacerlo revivir, publicarlo y difundirlo. Hablemos ahora del nuevo órgano de la catedral, que nos hemos informado que es único en registración y sonoridad. ¿Nos podría adelantar el número de tubos para que nuestro público pueda hacerse una idea de la grandiosidad que vamos a poder escuchar en poco tiempo? Bueno, durante 30 años, se dice bien, he estado luchando por la construcción de un nuevo órgano para la catedral. Me parece que la catedral está deseosa de tener este órgano porque, bueno, hay que decir que las catedrales, desde que se colocó la primera piedra, siempre han tenido música, siempre han tenido un órgano. ¿Qué ocurre? Que el que tenemos actualmente, ya desde hace 30 años, que surgió esta idea de renovarlo, pues está bastante viejo a pesar de su corta edad, es del año 1952. Pero debido al incendio que tuvo lugar el 26 de mayo de 1966, pues no por el fuego, sino por el agua de los bomberos se deterioró todavía más, entonces su enfermedad se ha agravado. Durante estos 30 años hemos tenido un festival intentando difundir la música de órgano y todo lo que gira en torno al órgano. Por eso han surgido estos festivales. No hemos interrumpido ni un solo año este acontecimiento cultural, porque yo creo que convertimos así a la ciudad de León en un centro musical importante durante el otoño, septiembre y octubre. ¿Qué ocurre? Que por fin hemos conseguido el encargo de la construcción de un nuevo órgano para la catedral. Y la pregunta que me haces es muy interesante. Yo estoy convencido que en septiembre del 2013, que es cuando se instalará, la Catedral de León se va a convertir en el escenario más importante, musicalmente hablando, de Europa. Lo digo con toda tranquilidad, porque estoy convencido de ello. Tendremos el mejor órgano de Europa en ese momento. Se van a pegar los grandes intérpretes por venir a León, es decir, que hasta desde el punto de vista turístico, cultural, me parece que León va a ser una sede importante culturalmente hablando. Efectivamente, me preguntabas por los tubos, va a tener 4.344 tubos, pues 3.000 más de los que tiene el actual, pero eso sería lo de menos. Lo demás es que lleva incorporado toda la técnica electrónica, mecánica, de los adelantos más modernos, los tendrá incorporados, de manera que va a ser único en el mundo. ¿Podría decirnos quién es su constructor y de dónde es? Pues durante estos 30 años hemos tenido de todo, hemos tenido hasta encuentros de organeros que han venido a León para presentar sus proyectos. Entonces el elegido ha sido un alemán, instalado en Bonn. Nos ha parecido el más perfecto para nuestra catedral, porque es que, hago un paréntesis aquí, no es lo mismo construir un órgano para la Catedral de Colonia que para la Catedral de León. La Catedral de León es pequeñita comparada con las catedrales europeas, entonces lo que no podemos es, se ha hablado estos días mucho, destruir con su sonoridad las vidrieras tan hermosas que tenemos. Todo eso está estudiado. Entonces, no por ser el más grande o el más magnífico de Europa, venga aquí a destruir las vidrieras. Y eso está perfectamente estudiado. Por lo tanto, los 4.344 tubos, quiero que quede claro, no porque sean muchos tubos nos pueda meter miedo, sino que van a estar distribuidos de tal manera que la sonoridad, aquí me preguntabas, la sonoridad va a estar perfectamente distribuida por todos los rincones de la catedral, consiguiendo una acústica y una sonoridad impecables. Todo eso está estudiado, o sea que no hablo de memoria. ¿Y la inversión de cuánto se trata? Pues el órgano ha costado, y digo ha costado porque el dinero ya está prácticamente en las manos y en los bolsillos del constructor, 1.750.000 euros. A veces me dicen, pero ¿cómo es posible con la crisis que hay que hayas conseguido? No, esto no es que se haya conseguido de un día para otro, llevamos, he dicho, 30 años luchando por ello, de manera que
Y como hay 5 instituciones comprometidas al evento, como son Ministerio de Cultura, Diputación de León, Caja España, Ayuntamiento de León, el Cabildo también el Cabildo, el Ministerio de Cultura aporta el 30%, la Junta de Castilla y León y Caja España el 20%, cada una de ellas, y el resto, 10% cada una, Ayuntamiento, Diputación y Cabildo. Ahora quiero preguntarle, maestro, ¿dónde van a ubicar el antiguo órgano del aseo, que ya nos contó que quedó zaherido en 1966 debido al agua del incendio y debido a ese devastador fuego sufrió daños, pero a pesar de eso, ¿dónde lo van a ubicar? Pues sí, te respondo, aunque no sea de inmediato, porque la pregunta es apasionante, dolorosa, polémica, de todo tiene un poco. El órgano viejo, por desgracia lo llamamos viejo, pero es del año 1952, o sea que no es tan viejo, por lo tanto no es histórico. No quiero decir con eso que no sirva para nada, nos ha salvado de muchos compromisos. Yo siempre digo que habría que hacerle un homenaje póstumo ahora que se le va a retirar, porque sí, insisto, nos ha salvado de muchos compromisos que nos comprometían, fallando en su registración, negándose a sonar, ha habido de todo, yo tengo multitud de anécdotas. Pero eso no quiere decir que restaurado y colocado en otro lugar no vaya a ser un buen órgano. Por eso tengo una cierta tristeza, porque presiento que este órgano va a quedar relegado a un depósito o instalado en un mal lugar, en el sentido de no aprovecharlo en un buen lugar. Y no sé lo que pasará. Mi idea la tengo clarísima, mi propuesta está echada. A mí me gustaría que este órgano fuera para la iglesia de San Marcos, para los paradores, porque se le daría vida. Y sin embargo, en una iglesia, aunque quepa, que esa es otra, en un 90% de las iglesias no cabe, por lo tanto quedan rechazadas, pero en las pocas que quepan tampoco hay que hacer caso al espacio físico. Puede caber, pero a lo mejor esa iglesia no tiene sonoridad, no tiene acústica, entonces no me sirve. Sin embargo, la iglesia de San Marcos cabe, tiene acústica, es histórica, que eso es importante, y se le daría vida al órgano. Ese es mi pensamiento. Los trabajos que ha realizado usted para catalogar los diferentes archivos musicales que han pasado por sus manos, me consta que ha sido un trabajo arduo y duro, pero que a la vez ha sido muy gratificante para usted, que es un enamorado de la musicología antigua. Cuéntenos un poco cómo son esos enormes libros, cuánto pesan, cuánto miden, y cómo son sus cantoneras metálicas y las manecillas esas para cerrar. ¿Podemos contemplarlos, aparte de eso, en algún lugar? Sí, te estás refiriendo más que nada a los cantorales, ahora hablamos de ellos, pero hay otros muchísimos libros más importantes que son... hay antifonarios, fíjate, el antifonario visigótico mozárabe del siglo X es único en el mundo, y lo tenemos aquí en la Catedral de León, eso hay mucha gente que no lo sabe. Tenemos el libro musical más antiguo del mundo. Eso es fascinante. Claro, ¿y qué tiene ahí dentro de esas páginas? Pues tiene la música que cantaban en el siglo X los visigodos. Lo que ocurre, hay que decirlo, que es indescifrable. Todavía no sabemos cómo cantar eso, porque no hay ninguna pauta, no hay ninguna línea, no hay ninguna señal que nos diga, pues este es el fa, a continuación puede ser el sol. Se sabe cuántas notas hay, pero no cuáles. Y esto le añade mucho más misterio y mucho más valor, ¿no? Pero juntamente con ese tenemos unos códices del siglo XIII y del siglo XIV, musicales, estamos hablando, únicos en el mundo, ¿no? A lo que te refieres es a esos grandes cantorales, que la Catedral de León es muy rica en ellos, tenemos un centenar de ellos, donde efectivamente cada uno de ellos puede pesar 50 kilos, ¿no? Son de más de 1 metro de largo por 50 o 60 centímetros de ancho, forrados con pastas de madera, súper forrados también con clavijas y clavos de hierro, con cerrojos, y
y 200 y 300 hojas de pergamino de piel de cordero, que le da mucho más peso, claro. Pero eso, que es importante, pues yo le daría mucho más importancia al contenido. Ahí encontramos toda la liturgia del culto en gregoriano de la época, y para mí eso es rodeado de cenefas, orlas, dibujos, es decir, que además del valor musical es también valor artístico y cultural. Sabemos que su compositor y músico favorito es Tomás Luis de Victoria y también Cristóbal Morales. Y en la actualidad, Cristóbal Halffter, ¿verdad? Bueno, sí, es que esa pregunta es muy complicada porque nunca se puede decir este es el mejor, este... Sí se puede decir este es el que más me gusta, ¿no? Esto es como en todo en la vida, como en el fútbol, ¿no? Puedes ser amante y favorito de un equipo y sin embargo ese equipo no es bueno. Pero aquí no, aquí se juntan las dos cosas. Tomás Luis de Victoria para mí es el más grande compositor que ha habido en España y uno de los más grandes europeos, o sea que eso lo tengo muy claro. Yo me especialicé en él y sé lo que digo. Para mí, a partir de Tomás Luis de Victoria, todos los grandes compositores, yo diría que incluidos los barrocos, y me atrevería a decir Juan Sebastián Bach, todos copian, entre comillas, de la manera de hacer de Tomás. Tomás Luis de Victoria, pensemos que es del siglo XVI. Bueno, pues no solo comprende, abarca, entiende, domina el Renacimiento, su época, sino que además atisba el barroco, tiene obras totalmente barrocas cuando no existía el barroco, y yo me atrevería a decir que también románticas, de romanticismo puro y duro, en su forma de escribir. Por lo tanto, para mí es el más grande, con diferencia, es el águila que sobrevuela por encima de todas las normas, revolucionario, al mismo tiempo consecuente con sus ideas, un personaje único en la historia de la música. Por lo tanto, para mí, ya he dicho al principio que no se puede decir el mejor, pero el que más me gusta, sin duda ninguna. Y después me has citado a Cristóbal de Morales, naturalmente, con el coetáneo y compañero de él en su época. Cristóbal de Morales, Francisco de Guerrero, ha sido el siglo de oro español, no solo en la música, sino en la pintura, en todas las artes, pues un modelo donde reflejarnos. Me has citado como actual Cristóbal Halffter. Para mí Cristóbal Halffter lo conozco desde hace más de 30 años y lo considero un referente universal en nuestra época, eso está claro. Maestro, ha sido un honor y un placer tenerle en nuestro programa. Ha sido una charla totalmente unificadora y... Que podíamos estar así muchísimo eternamente. Tiempo, eternamente. Sí, sí, hay mucho que decir. Y muchísimas gracias por hacer acto de presencia aquí en nuestro programa. Pues muchísimas gracias a ti y todos los que colaboráis por la cultura y por la difusión del arte. A mí eso me gusta. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles para otro día en otro programa de A Mi Manera.